Queridos amigos, hoy tenemos como tema el voluntariado como una forma de encuentro. Me encanta poder hablar de este tema porque el voluntariado es una práctica que está, por fortuna, creciendo y mucho entre nosotros y felizmente en la sociedad actual. Porque el voluntariado es una actividad llena de valores y da gusto hablar de ello. Además de ser muy beneficiosa para las personas a quienes se atiende, también puede ayudar el voluntariado a quienes se entregan de alguna medida al servicio de los demás para superar ciertos problemas de tipo físico o psíquico de ambos. Ciertamente no debemos practicar la caridad para beneficiarnos a nosotros mismos. Pero hoy te dicen los psiquiatras, muy en serio, y psiquiatras de calidad, que una buena forma de superar depresiones y estados de ánimo, diríamos, bajos, es dedicarse a alguna tarea de voluntariado. Dedicar tiempo. Dar tiempo, no solo darlo, darse en voluntariado. Ahora bien, es mucho mejor, naturalmente, si uno hace un voluntariado por pura benevolencia, si puede, naturalmente. Pero no está mal saber que la actitud de generosidad pone en orden nuestra vida al orientarla hacia la gran meta que es hacer el bien. Miren, una vida bien ordenada suele ser una vida feliz. No una vida llena de éxito necesariamente. Puede uno no tener eso que llamamos éxito en la vida, porque a veces nos esforzamos en conseguir algo y no lo conseguimos, pero sí una felicidad profunda. No olvidemos este lema: el camino más seguro y rápido para llegar a la felicidad es ayudar a otros a conseguirla, aunque sea en grado mínimo. Porque claro, la felicidad que le puedes dar a una persona que no tiene nada, dándole algo, es una felicidad muy grande. Pues bien, para crecer como personas, debemos vivir la libertad de maniobra, es decir, la libertad de poder movernos en la vida, hablar, conversar, andar. Ese primer tipo de libertad, que yo le llamo libertad de maniobra, podemos y debemos vivirla con tal energía interior que se convierte en libertad creativa. Es decir, libertad no solo para hacer lo que uno quiere, sino sobre todo para hacer aquello que hace bien a los demás. Miren, en la vida humana, cuando se la entiende bien, a partir de un cierto nivel, que yo le llamo el nivel 2, que es el del trato con personas, con obras culturales que las personas generan, a partir de ahí, todo lo que uno hace en la vida no debe ser para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y esto hoy no tengo tiempo de desarrollarlo, pero algún día lo haremos, porque hace falta saber eso bien. Pues bien, para crecer como personas no debemos solo vivir la libertad de maniobra, hacer aquello que nos gusta y que podemos hacerlo porque tenemos libertad para hacerlo, sino que debemos vivir esa libertad de maniobra de tal manera que se convierte en libertad creativa. Es decir, se convierte en libertad creativa quiere decir que se convierta en una libertad que está creando algo para el bien de los demás y también para el de uno. Libertad para hacer el bien. Esto hay que aprenderlo muy bien. Yo el día en que me di cuenta de esto, dije, me parece que estoy empezando a estar formado como persona. Cuando me di cuenta de que a partir de cierto límite, que es el nivel 2, yo puedo pasarme la vida pues manejando objetos. Bueno, ahí si hago bien a los objetos o no,
si son míos, si los rompo, no pasa nada, pero no me desarrollo como persona. ¿Cuándo empiezo a desarrollarme? Cuando además de hacer todo eso, de manejar objetos, etc., subo el nivel 2, que es el trato con personas, con comunidades, con grupos y con las obras culturales que esos grupos generan o crean. Bien, pues entonces hay que saber una cosa. A partir de ese dintel, a partir de esa línea, pues hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros estamos llamados a actuar para hacer el bien. Esto tiene mucha importancia cuando se trata, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. Yo estoy muy a favor de la libertad de expresión, pero siempre que tengamos en cuenta esto, cuando se trate de hablar de personas o de obras culturales que esas personas generan, etcétera, libros, etcétera, hay que hacerlo siempre con la voluntad de hacer el bien. Puede uno ser crítico, por ejemplo, crítico con un libro que tú lees, etcétera, pero siempre la tendencia no es hacer daño al autor, sino bien. Uno puede hacer crítica, puede decir esto no estoy de acuerdo, etcétera, pero siempre intentando hacer el bien y no el mal. Decía antes que el voluntariado nos puede hacer mucho bien a los mismos que hacemos algo en pro de los demás. Ahora bien, lo importante no es tanto que esto nos haga bien, por ejemplo, una depresión que tengamos y que nos liberemos de esa depresión, que eso es algo muy bueno, sino que el voluntario no va buscando en principio su bien, sino el bien de los demás. Da al necesitado su tiempo y sus habilidades para ofrecerle consuelo. Y el mayor consuelo consiste en darse, invitar a responder con gratitud. El ser agradecidos es algo que pertenece a un conjunto en el cual lo primero es hacer el bien a los demás. Y el bien pide gratitud. Y ese conjunto de dar y agradecer es una fuente de felicidad para las gentes. Agradecer significa estar a la recíproca. Tú me haces un favor y yo te digo gracias. Dar las gracias significa cuenta conmigo. Lo mismo que tú has sido bueno conmigo, lo intentaré yo ser contigo. Por eso la gratitud es tan bonita, porque es tan bonita que es el complemento del dar. Es decir, yo te doy, tú agradeces. Luego tú me das, yo te agradezco. Y aquí se crea esa relación de amistad, de dar y devolver. No debemos buscar la felicidad febrilmente como una presa que queremos conseguir para nosotros. Debemos saber que la felicidad consiste, el camino a la felicidad, el más inteligente, yo diría, el más rápido, es hacer el bien a los demás. Tú piensas en hacer el bien a los demás. Estás casado, hacer el bien a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Eres profesor, no pienses solo en lucirte dando una buena clase, que está bien. No el solo hacerlo por lucirse, pero vaya, hacerla bien. Pero lo principal es hacer bien a los chicos. Cuando yo doy una clase, yo siempre pienso esto, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico de tal manera que sea un bien para ellos? Un bien, que sea una clave de orientación para la vida. Entonces, eso es hacer apostolado y es hacer voluntariado. Lo auténtico en la vida es crear una relación de encuentro. Miren, hoy hay como un consenso en todos los psicólogos y científicos que estudian el ser humano. Hay un consenso universal en decir, el ser humano, tú y yo, y nuestros padres, y nuestros hijos, si los tenemos, todos somos seres de encuentro, llamados al encuentro. Por eso tenemos que saber muy bien qué es el encuentro y entusiasmarnos con él. Y entonces nuestra vida estará muy en orden y será una fuente de felicidad constante para nosotros y para los demás. Por tanto, digo que lo auténtico es crear en la vida una relación de encuentro.
Y eso es lo que quiere el voluntario, claro. Un voluntario que, por ejemplo, cuida a un enfermo, acompaña a una persona mayor. Lo que quiere es crear encuentro. Tratando a otras personas con generosidad. El que es generoso genera vida auténtica, ¿ven? Generosidad. E inspirados por la generosidad, abrirse a las demás personas de forma confiada. La confianza es muy importante porque va unida de raíz con la fe. Ven, confianza, fe. Y fe va unida con fiabilidad. Yo tengo fe en ti porque eres fiable. Y todo esto se manifiesta en las confidencias. Ven, todas estas son palabras hermanas, porque proceden de una misma raíz latina, fid. En latín sería fides, fidelitas. Todas vienen de la raíz fid. Por lo tanto, hay una hermandad entre la confianza, la fe en una persona, la fiabilidad, las confidencias. Y ahí se forma todo un conjunto que lleva a la felicidad. Claro. Si esto es así, comprendemos bien la hondura que muestran estas sencillas palabras dichas por un voluntario a un enfermo grave. Le dijo: yo no te puedo quitar el dolor, no tengo solución alguna para tu problema, pero puedo prometerte que no te dejaré solo y te ayudaré mientras pueda y de la mejor manera que pueda. Estas son unas palabras esenciales donde indica la buena voluntad de una persona y hay mucha belleza, mucha bondad. Y esto es el encuentro, ese tipo de cálida unión que llamamos amistad. Un elevado sentimiento del que ya sabemos que dijo el sabio Aristóteles en su famosa Ética Nicómaco, que es lo más necesario de la vida. Y un poco más adelante añadió: pero verdadera amistad solo pueden crearla los seres virtuosos. Un ser virtuoso es el que practica las virtudes, y las virtudes son la práctica de los valores. La práctica de los valores. Si yo creo unidad en la familia, si yo creo por amor, va muy unida la unidad y el amor, claro. Si yo, por ejemplo, soy justo porque yo le doy a cada uno lo suyo, yo procuro darle a cada uno lo necesario para ser feliz en la vida y crecer, ¿verdad? Pues yo entonces estoy practicando la virtud de la justicia. Si yo pretendo hacer las cosas bellas, poner la casa lo más bella posible, hacer acciones bellas, otro valor, entonces estoy creando encuentro. Bien, esto es el encuentro. La actitud que nos convierte en voluntarios, la virtud fundamental, es la generosidad. Y esta nos lleva no solo a dar, sino a darnos. Miren, si una persona va a ver a otra, le da su tiempo. Lógicamente, y es mucho dar, porque a veces uno tiene que dejar sus cosas para preocuparse de las ajenas. Es mucho dar el tiempo. Pero quedaría corto esto si uno al dar no se da a sí mismo. Y eso lo captan muy fácilmente los enfermos y los ancianos, etc. Captan si una persona crea encuentro cuando me va a ver, por ejemplo. Así va allí por atenderme, lo cual está muy bien, claro está, por pasar un rato distrayéndome, lo cual está muy bien. Pero si esa persona está completamente fuera del mundo de la persona enferma, entonces no se da. Hay que dar y darse para que el encuentro sea completo. Hay que crear con los demás auténticas relaciones de encuentro. Nada más importante para nuestra formación como voluntarios que descubrir lo que es y lo que implica esta forma elevada de unidad. Y es muy bonito cuando los voluntarios hacen lo que hacen, pero sabiendo el valor que tiene eso, porque entonces se le da a todo elevación, mucha elevación. Encontrarnos significa relacionarnos con voluntad de enriquecernos mutuamente. Uno no debe, por ejemplo, visitar a un enfermo, darle limosna al que necesita, etc., con actitud de superioridad, porque eso humilla a la persona. Entonces hay que hacerlo de tal manera
que la persona se vea dignificada. Cuando uno le dé algo, que sea hacerlo, y por eso hay que saber un poco ese arte de dar sin humillar. Ofrecer posibilidades para que los demás también se desarrollen. Ofrecer posibilidades. Sentir la satisfacción que produce el estar con otra persona y atenderle. No hacer ver que uno está haciendo un enorme sacrificio. No, es al revés. Es decir, para mí es un honor atenderte. Podemos compartir con una persona la vida entera, habitar bajo el mismo techo, tratarla familiarmente día tras día y no encontrarnos con ella de verdad ni una sola vez. Esto puede ser así. A ver si tú dices a algunos hijos, ¿cuál es la relación con tu padre, tu madre? Y digan, bueno, yo los respeto, pero amigos no somos. Hombre, con los padres no se puede tener la misma amistad. Por ejemplo, un joven que tiene con el amigo, es un tipo de amistad distinta. Con los padres siempre hay esa misma dosis de respeto, etcétera, que le da a la amistad un tinte un poco especial. Pero ser amigos en el sentido de aconsejarse con ellos, contarle una confidencia, etcétera, eso sí que debemos ser, porque eso a los padres también les da una gran sensación de familia, de unión. Si uno no se encuentra con aquellas personas con que vive, encontrarse en ese sentido profundo, la fuente de la felicidad se agosta. Y para evitar ese fracaso personal y conseguir que nuestra relación de trato sea un verdadero encuentro, hemos de cumplir las condiciones del mismo. Que yo diría que son la generosidad, la veracidad, la cordialidad, la fidelidad, la comunicación veraz. La mentira destruye el encuentro. La destruye. La participación en tareas valiosas. El encuentro tiene condiciones. Y si se cumplen esas condiciones, puede haber más o menos simpatía, etcétera, pero hay encuentro. Estas condiciones del encuentro se revelan como valiosas, porque nos permiten encontrarnos, desarrollarnos como personas, ya que según la biología actual más cualificada, los seres humanos somos seres de encuentro, seres que vienen del encuentro y están llamados al encuentro. Yo he venido del encuentro amoroso de mis padres, y esa donación de vida era una invitación a hacer lo mismo con los demás, y ya devolverles a ellos el agradecimiento, que es también una forma de crear amistad con ellos. Somos seres de encuentro. Y las virtudes son capacidades de crear encuentros. En cambio, los vicios es al revés. Los vicios son formas de conducta que dificultan o anulan el encuentro. Por eso a veces, si no comprendemos bien esto, la vida familiar se puede deteriorar mucho. Al vivir con autenticidad las relaciones de encuentro, se experimentan los frutos del encuentro, que son maravillosos. El encuentro nos da energía interior, alegría, entusiasmo, plenitud, felicidad. Y es maravilloso cuando uno se da cuenta de que la unidad del encuentro, aunque vivamos en condiciones difíciles, por ejemplo, familias que pasan por un momento difícil, si hay encuentro, acabarán superándolo. Si hay encuentro, habrá una fuente de felicidad ahí que les ayuda a salir de ese atolladero. ¿Ven? Al ver que merced al encuentro alcanzamos un alto grado de felicidad, entonces descubrimos que la unidad encierra un altísimo valor en nuestra vida. Y es un momento decisivo en la formación. Cuando uno ve que, aunque las dificultades sean grandes en la vida, por lo que sea, si hay encuentro entre nosotros, nos sentimos bien, nos sentimos con fuerza, con energía y hasta con cierta alegría para sacar las cosas adelante, entonces realmente uno se da cuenta de que la unidad es el ideal de nuestra vida. Ahí quería llegar. Cuando nos damos cuenta de esto,
pues ya tenemos la vía abierta para una vida plena y feliz. Pero hay que darse cuenta de esto. El ideal de la vida debe ser crear unidad. Pero cuando digo aquí ideal de la vida, quiero decir la meta de la vida debe ser crear unidad. El que rompe la unidad difícilmente va a ser feliz, conforme a todo esto que estoy diciendo aquí. El que crea unidad, aunque tenga una vida difícil, va a ser feliz. A mí me encanta ver cuando se ven personas de familias que tienen niños pobrecitos, enfermos o tal, ya desde pequeños, y todo parece que tiende a la tristeza y a la decepción. Y tú les ves que el amor que tienen las madres a esos hijos, los padres, hermanos, ver un hermanito cuidando a ese hermanito un poco mayor o un poco más pequeño que está pues deteriorado en su andar, etc. Eso es una cosa, es una fuente de felicidad y de alegría. Y ves muchas veces esas familias admirables que viven, que respiran alegría. Yo digo, pues es porque hay encuentro. Porque hay encuentro. Bien, todo esto, el ideal en la vida es una idea motriz, nos mueve a vivir con plenitud. Y es ilusionante. Cuando uno se da cuenta de crear unidad, si yo, por ejemplo, soy profesor, yo puedo tener muchas ideas de lo que es ser profesor, pero debo pensar sobre todo esto. Yo lo que tengo que hacer es crear unidad en la clase, con los alumnos, tratarles como algo para mí realmente valioso. Los alumnos se dan cuenta enseguida y lo agradecen mucho. Yo después de tantísimos años de dar clase, me daba cuenta de esto. Ellos se dan cuenta de que yo estoy aquí, en principio, con esa idea, crear unidad, unidad en el grupo. ¿Por qué? Porque la unidad da fuerza, sí, pero hay algo mucho más importante. La unidad nos da autenticidad. Somos auténticas personas cuando estamos unidos unos a otros. Es ilusionante, claro, porque es que nos ilusiona con los valores de la vida, nos ilusiona con todo lo que hacemos. Bien, y fíjense que, ya para terminar, cuando en la vida tenemos un gran ideal, entonces no importa las dificultades que tengamos para adquirirlo, lo importante es el ideal. Esto decía Víctor Frankl en su libro, que en el campo de concentración, las personas que tenían un ideal por el cual vivir y sufrir, aquellas sobrevivían, es decir, superaban esa situación terrible del campo de concentración y sobrevivieron. En cambio decía que los que no tenían algo por qué vivir y por quién vivir, sucumbían rápidamente. Y por eso él aplicaba aquel dicho de Nietzsche, cuando dice, si tienes un por qué vivir, no importa el cómo. Tú puedes vivir de una manera difícil, una enfermedad o un campo de concentración que sea. Pero si tienes un por qué vivir, porque tienes un ideal en la vida, entonces lo superas, puedes superar. Bien, en síntesis, el voluntario es una persona que da y se da. Es propicia al encuentro y crea relaciones de ayuda, comprensión y simpatía. En este campo de entrega, que es el voluntariado, florece la felicidad propia y la de los demás. Y la vida se les llena a todos de sentido. Se les vuelve una vida inspirada por un gran ideal. Eso es el secreto para ser feliz en la vida. Tener un gran ideal y perseguirlo. Esto acontece en las diversas formas de voluntariado. Y al final yo quería hablar de una forma de voluntariado, pero por amor a la brevedad, solamente les diré que para mí una de las formas de voluntariado más grandes que hay es la de los misioneros. Cuando tú ves una persona joven que se marcha a un país desconocido, lejano, unas condiciones de vida deplorables, tremendas, pero van allí y a veces van a los sitios donde las condiciones de vida son más difíciles. ¿Para qué? Casi todos te dicen igual, para dar esperanza a esta gente de que hay salida, de
de que podemos vivir con cierta felicidad y estar allí, pero dejando su juventud. Es un tipo de voluntariado impresionante. Bien, ya sabemos algo más del encuentro. El encuentro es algo fundamental en la vida y debemos, en cualquier condición que estemos, casados, no casados, consagrados, no consagrados, todos debemos tener como meta, como ideal de la vida, crear unidad.